oyentes. Mi nombre es María Jesús Narváez. Soy la profesora de Educación Sociales del Liceo Padre Alberto Hurtado, del PICA. Y esta clase será una clase de resumen de la unidad 2 de Historia, correspondiente a la independencia de Chile y la Guerra del Pacífico. Vamos a ver el objetivo de esta clase. Vamos a colocarlo en modo de... Entonces, el objetivo de la clase es comprender que el conocimiento histórico se construye a partir de la información proveniente de diferentes fuentes y que las interpretaciones historiográficas difieren entre sí, reconociendo y contrastando diferentes puntos de vista en torno a un mismo problema. Por lo tanto, este objetivo es bastante, grande, pero este tema es el que el objetivo lo estamos centrando al tema que estamos viendo hoy día. Introducción, entonces. La Guerra de la Independencia hispanoamericanas fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en las posesiones americanas del Imperio Español a principios del siglo XIX, entre el año 1810 y 1829. Se conoce como Independencia de Chile al proceso que consolidó a Chile como una república independiente del Imperio Español. A eso se le llama Independencia de Chile. Dicho periodo se comprende entre el 18 de septiembre de 1810, a partir de la primera Junta Nacional de Gobierno, hasta la abdicación de Bernardo O'Higgins el 28 de enero de 1823. Bueno, existieron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en territorios sudamericanos y que consiguieron la independencia de las antiguas colonias españolas en Sudamérica. Todo esto ocurrió a principios del siglo XIX y casi todos los líderes de estos grandes movimientos son considerados hoy en día los padres de la patria de los países actuales de Sudamérica. Si recordamos, España, ¿cierto?, en la época de Colón, en el año 1500, consigue dominar toda Sudamérica, creando ahí virreinatos a principios de este siglo XIX. Ahí hay una serie de levantamientos y revoluciones que luchan por la independencia de todas esas colonias de España. Ahora, para que ocurra este proceso de independencia, existieron antecedentes externos, o sea, son antecedentes que están fuera de nuestro país, y antecedentes internos que están dentro de nuestro país, ¿ya? Bueno, conoceremos los antecedentes externos. Entonces, vamos a ver que los antecedentes externos ya a la independencia de Chile, está la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. Los antecedentes internos, el descontento criollo, la expulsión de los jesuitas y el surgimiento de identidades locales. Entonces, los factores o antecedentes externos que favorecieron la independencia de nuestro país está la Revolución Francesa, que ocurrió en el año 1789. Ahí hay una revolución con ideas de libertad, fraternidad e igualdad, y todo esto contribuido por las ideas ilustradas de algunos filósofos como Montesquieu, que era un filósofo ruso, y con ideas filosóficas, y esas ideas filosóficas llegan a América. Todas estas ideas revolucionarias y patrióticas que eran nuevas para los habitantes de esa época. También la independencia de Estados Unidos, que vemos aquí, trae, ¿cierto?, que ocurrió en el siglo XVIII, logra la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña, que en este caso es Inglaterra. Y por tanto Sudamérica empieza a ver estas situaciones que ocurren fuera de su país, pero también querrá luchar por su propia independencia.
También en este caso, como antecedente interno, conocemos que la intervención, también los criollos fueron gente que vive en Sudamérica y que lidera la clase dominante de la época, como decir, la clase media hoy en día. Gente de familias europeas instaladas en Sudamérica y se consideraban ciertos americanos. Y ellos son los que lucharán por lograr la independencia, en este caso porque se sentían muy descontentos con su situación actual, porque no tenían ciertos privilegios que tenían los españoles. También sabemos que aquí la intervención de Napoleón Bonaparte en el año 1808, que invade España, derroca a la monarquía existente, a Fernando VII y a su padre, y se crea un vacío de poder en España, abriéndose las puertas para que América quiera tener su propia independencia. En Chile, en tanto, acá con la expulsión de los jesuitas, ya, y de España, en este caso, acusados de haber sido instigadores de los motines populares de la época y el surgimiento de identidades locales que inició con la conformación de una república independiente. ¿Ya? Tenemos algunas imágenes de algunos símbolos que ocurrieron en esta época y de algunas juntas importantes. Primero, este símbolo de la revolución industrial, de los ritos de libertad, igualdad y fraternidad, se convierten en un símbolo respetado y aclamado por la sociedad a partir del año 1792. Y aquí en esta imagen tenemos a Thomas Jefferson, autor de la Declaración de los Estados Unidos, y ese documento fue redactado por el Segundo Congreso Continental en la Cámara Estatal de Pensilvania, ahora es conocido como el Salón de la Independencia, en Filadelfia, y esta declaración ocurrió el 4 de julio de 1776. Bueno, algunos sucesos importantes que ocurrieron para la independencia de Chile, ya se los voy a mostrar aquí, que es una línea del tiempo de las etapas de la independencia. Yo creo que se recordarán muchos de ustedes de haber escuchado Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Estos sucesos son las primeras juntas, ¿cierto? Y situaciones que ocurrieron en cada una para que se formara, ¿cierto? Y llegara nuestro país a ser independiente. Primero que todo, tenemos en la línea de tiempo la etapa de la independencia, la primera junta de gobierno en el año 1810, ¿ya? Y se efectuó en un cabildo abierto en Santiago, y luego de analizar cómo se debía gobernar el país tras el apresamiento del rey Fernando VII, como se los había contado anteriormente, se estableció la creación de la primera Junta de Gobiernos de Chile, aquí, ¿ya? Y tenemos la transcripción del acta, que está acá, ahí está. De la primera Junta de Gobierno, esta fue escrita el 18 de septiembre de 1810, ¿ya? También, en este proceso de independencia, ¿cierto?, que se llamó la primera etapa Patria Vieja, esta etapa de independencia de Chile, que comprende desde la primera Junta Nacional de Gobierno, en 1810, como lo había dicho, hasta la derrota, ¿cierto?, patriótica de la batalla o desastre de Rancagua en el año 1814, personajes destacados que están en este periodo ya es José Miguel Carrera. Ahora, en el periodo luego de la Reconquista, que es la etapa de la independencia de Chile, que comprende la derrota de los patriotas en batallas como el desastre de Rancagua y hasta el triunfo del patriota en la batalla de Chacabuco en el año 1817, el personaje destacado aquí está Manuel Rodríguez, ¿ya?
Y luego está la Patria Nueva, que es la última etapa de la independencia de Chile, que comprende desde el triunfo patriota de la batalla, ¿cierto?, de Chacabuco, que está aquí, hasta la abdicación de O'Higgins en el año 1823. Personaje aquí destacado es Bernardo O'Higgins. Tenemos ahí la imagen de la primera Junta Nacional de Gobierno, como lo dije anteriormente, que fue en el año 1810. Las etapas de la independencia, entonces, nuestro proceso de independencia ha sido tradicionalmente dividido por la historiografía ya chilena en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Y tenemos aquí dos imágenes, ¿cierto? En estas imágenes tenemos uno de los símbolos de la Patria Vieja, sin lugar a dudas la Aurora de Chile, no sé si ustedes lo han escuchado, y este fue el primer periódico para cuya impresión fue necesario traer una imprenta al país, ¿ya? Y también tenemos, ¿cierto?, la invitación al Cabildo Abierto a los vecinos para reunirse el 22 ya de mayo de 1810, 21 de mayo que dice de 1810, invitación al Cabildo Abierto el 22 de mayo, ya, para, ¿cierto?, tratar el tema de la que iban a hacer para lograr, ¿cierto?, este tema de quedarse sin el gobierno español y ver cómo lograr la independencia de nuestro país. Personajes importantes de la independencia. Me gustaría que ustedes pudieran averiguar un poquito sobre los personajes de la independencia como José de San Martín, José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins y Manuel Rodríguez Idosa y Manuel Blanco Encalada. Ya, traten de investigar un poco sobre estos personajes que lograron, ¿cierto?, contribuir a la independencia de Chile. Organización de la República. Ahora, a lo largo del siglo XIX, ¿cierto?, después de alcanzar su independencia, Chile, nuestro país se abarcó en organizar y consolidar la República. Aquí está. La organización de la República. En este periodo, entre el año 1823 a 1830. Para ello, entonces, existieron ciertos hitos significativos de la organización de la República. Chile es una república independiente. Y ahora, entonces, se empezaron a preguntar qué ocurriría con Chile después de la independencia y después de 3 siglos de depender, ¿cierto?, de la política y de la administración española. Chile se convertiría en un país soberano. ¿Y cómo organizar entonces un nuevo país, se podría decir? ¿Qué formas de gobierno implementaría? Y estos fueron algunos de los problemas que debieron solucionar los patriotas y la sociedad chilena del siglo XIX. Anteriormente les nombré algunos personajes patriotas de esta época. Uno de los cambios más importantes que afecta a Chile después de independizarse de España fue la organización a un nuevo sistema político que se llamó República, ¿ya? En este periodo entra la renuncia de O'Higgins en el año 1823. Hasta 1830 ha sido denominado este periodo anarquía, donde la ausencia de gobierno y el poder llevó al desorden y a la desorganización política. Ya no había un gobernante ahí a la cabeza. Y no era fácil elegir el camino que Chile debía tomar en materia de la organización institucional. Y se experimentan diversas formas ya de gobierno reflejadas en distintos ensayos, constitucionales en este caso. Ya que la Constitución es un conjunto. ¿Qué es lo que es la Constitución? La Constitución es un conjunto de normas que organizan y rigen a un país. Por lo tanto, es el primer reglamento por el que se rigen los ciudadanos en este caso, y en ella se definen los derechos y deberes de las personas e instituciones. Sumamente importante, ¿cierto? Entonces se redactó la Constitución del año 1828
cuyo autor en este caso fue José Joaquín de Mora, y fue la más perfecta en comparación a las anteriores, ¿cierto?, que se pudieron redactar. Y en ella se establecía un poder ejecutivo que desempeñado por el presidente de la República y por 5 años, ¿ya? Y un vicepresidente que debía subrogarlo en caso de muerte, incapacidad física o moral, y 3 ministros designados por el presidente. También había un poder legislativo formado por 2 cámaras y un poder judicial ejercido por tribunales ya independientes. Entonces, hay una tensión política ¿cierto?, que existe para la organización de esta república por la falta, ¿cierto?, de una cabeza al mando. Y esto está, ¿cierto?, organizado por liberales, por pipiolos se llamaron, y conservadores que se llamaron los pelucones. Esta tensión política por estas organizaciones ya desató una guerra que fue una guerra civil entre el año 1829 y 1830 y tuvo un desenlace que se llamó la Batalla de Lilcay en el año 1830, con el triunfo en este caso de los conservadores. En la batalla de Lilcay el 17 de abril de 1830, el triunfo de Prieto marca también el triunfo de los conservadores sobre los liberales y con ello el fin de la anarquía y la llegada de la república autoritaria y que de la mano de Diego Portales organiza el próximo periodo. Voy a correr para acá. Aquí está, entonces marca el inicio de la república conservadora, porque ganaron los conservadores ya de esa época, en el año 1831 hasta el año 1861 por orden portaliano, dice aquí. Y aquí están los ensayos constitucionales que le hablé anteriormente y que nos quedamos con este ensayo, ¿cierto?, que fue el que les expliqué anteriormente. Tenemos entonces uno de los importantes, ¿cierto?, destacados de los personajes de la independencia. Aquí está la estatua de Diego Portales. ¿Ya? ¿Quién fue Diego Portales? La Constitución del año 1833 y ¿cierto? Esta estatua está en la Plaza de la Constitución de Santiago de Chile. Bien, ahora vamos a comenzar otro tema que tiene relación con la Guerra del Pacífico, luego de toda esta situación, ¿cierto? Y pasado un tiempo en Chile, ya más o menos en el año 1800, ¿cierto?, 70 y tanto, 79 aquí, dice, se inicia la Guerra del Pacífico. Y aquí comenzamos otro tema, que es de enfrentamientos y conflictos, ¿cierto?, con los países que son límite con nuestro país, que es Chile, Perú y Bolivia. Las motivaciones del conflicto son el Tratado Secreto de Perú y Bolivia en el año 1873, los intereses del salitre para Chile y Perú, los intentos de monopolio del salitre por parte de Perú. Entonces, en este caso, en el año 1873, Perú y Bolivia ya suscriben una secreta alianza defensiva. Mientras tanto, se descubrió que existía salitre en el desierto de Atacama. Y en la ciudad de Antofagasta, entonces, Chile instala una empresa salitrera y en esa ciudad pagando el respectivo impuesto a Bolivia, porque pertenecía a Bolivia en este caso, pero un día Bolivia le subió el impuesto en 10 centavos porque se estaba violando el tratado que tenían. Bolivia le embargó los bienes a la empresa chilena con el pretexto de los 10 centavos y la alianza estratégica, el interés comercial por el salitre y la negativa neutralidad de Perú, Chile invade Antofagasta y Chile le declara la guerra a Perú y Bolivia en el año 1879. ¿Ya? Se liberaron 2 combates importantes, acá el combate de Iquique y el combate de Angamos, y otras batallas importantes fue la de Tacna y la de Arica.
Luego Chile toma a Lima después de haber ganado las batallas de Chorrillos y Miraflores, terminando con la batalla de Huamachuco. Luego el presidente Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón, ya, donde se cede Tarapacá a Chile. Además, cede Tacna y Arica por 10 años. Pero se forma también una guerra civil y pasando Arica a Chile y Tacna a Bolivia. ¿Ya? Esto está súper resumido, ¿cierto? Las batallas y la situación de conflicto de la Guerra del Pacífico. Vamos a recordar entonces las batallas más importantes, que fue la guerra que se desarrolló por tierra y por mar en esta guerra del Pacífico, destacando el combate naval de Iquique en el año 1879, la toma del Morro de Arica en el año 1880, la entrega del ejército chileno a Lima en el año 1881, la guerra llega a su fin del triunfo de Chile y los tratados de Ancón en el año 1883 y la tregua con Bolivia en el año 1884. ¿Ya? Ahí. Ahora, después de la guerra, ¿cierto? Eh, hay algunas consecuencias territoriales que ocurrieron después de la guerra. ¿Cómo cuáles? Después de la guerra la situación territorial y económica cambió para los países de conflicto. Los territorios de Antofagasta y Tarapacá, que pertenecían a Bolivia y Perú, quedaron en manos de Chile. Perú pierde zonas ricas en salitre, mineral que constituía su principal ingreso de recursos, y Bolivia pierde su acceso al mar, además de las zonas con presencia de salitre. Acá yo tengo un video de resumen del conflicto, ¿cierto? De la Guerra del Pacífico. Ese video se los voy a enviar a su correo respectivo para que puedan verlo, porque aquí no se puede escuchar el video por el tema de señal de internet. ¿Ya? Un resumen de aproximadamente 10 minutos. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias para Chile? Chile, en este caso, logra establecer como una de las principales potencias militares de la región. Se incrementa en más de 190 kilómetros cuadrados el territorio chileno y entre el año 1879 y 1889 aumenta un 70% las explotaciones de salitre, incrementando los ingresos del país, ¿ya? Entonces es como muy favorable para Chile el término de este conflicto. Se establece una nueva forma de vida en el desierto. Nosotros que somos de aquí conocemos muy bien algunas de las salitreras, como la salitrera Humberton, y con la instalación de importantes oficinas salitreras, se amplía la importancia de los puertos chilenos, ¿cierto?, en el Pacífico. Ya tenemos ahora Antofagasta y Arica, que son algunos de los puertos principales de Chile, parte del de Iquique. Ya que me faltó, que se incrementan las obras públicas a raíz de los ingresos anuales. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda de Perú y Bolivia? Al terminar la guerra, Perú pierde territorios, ¿cierto? Lo que propician una revuelta y conflictos internos entre esos países. Se forma una guerra civil en el año 1895. Bolivia ve disminuidos sus territorios, perdiendo su única salida al mar. Además, su ejército es diezmado y su economía deprimida a raíz de la pérdida del salitre. En este caso tenemos acá, este es el mapa de antes del conflicto, donde tenemos Perú con la parte, ¿cierto?, de Arica, Pisagua e Iquique aparecen acá. Bolivia con la salida al mar, y esta es Antofagasta aquí, y de aquí para allá aparece Chile. En cambio, este es el nuevo mapa con el que actualmente, ¿cierto?, estamos en las fronteras del año 1929, con esas fronteras. Arica, ¿cierto?, para Chile, Tacna para Perú, y Bolivia sin una salida al mar y sin, ¿cierto?, la ciudad de Antofagasta, porque ya pertenece a Chile. ¿Cuál es el legado de la administración económica
en nuestro continente o en nuestro país. En el ámbito político, la legislación indiana. La legislación indiana siguió teniendo ciertas importancias, por lo menos hasta la aparición del Código Civil del año 1855, ¿ya? Ese es el legado de la administración económica de nuestro continente. ¿Qué quiere decir legado de la administración económica? Me refiero al legado español. En el ámbito cultural, las tradiciones y costumbres españoles indígenas ya se mezclaron ahí. Primero, ¿cierto? Los indígenas estaban en nuestro país, llegando los españoles, esas costumbres se mezclaron y predominaron algunas costumbres ahí españoles indígenas. En el ámbito económico, el poder de la hacienda, ¿ya? Eh, tradicional, en este caso, eran inquilinos, ¿cierto? O peones que trabajaban y que mantenían la economía del país. Y en el ámbito social predominaba la sociedad rural más que la parte, ¿cierto?, de ciudad. Y esta sociedad predominante, por lo menos hasta el año 1940. Tenemos algunas estructuras españolas que permanecen en nuestro país, que son un legado, ¿cierto?, cultural para nosotros de la colonia española. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones de Bolivia al no tener salida al mar? Tenemos, ¿cierto?, que en el año 1825 Bolivia tenía una costa de 400 kilómetros en el Océano Pacífico. Me voy a poner por acá para que puedan ver el mapa, ¿cierto? Para Bolivia, la lucha por la salida al mar ha sido un eje central de su política exterior y el país se ve afectado económicamente al ya no tener esta salida, ¿ya? Ahora, han pasado más de 100 años, pero, ¿cierto? Bolivia, ¿cierto?, lucha por una salida al mar y ha sido un eje central de su política exterior. Por ello, en el año 2013 interpuso una demanda marítima contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y sin embargo el 1 de octubre de este año, las instancias de este año no, del año 2014 descartó que Chile tenga una obligación de negociar una salida soberana al mar. Por lo tanto, más allá de los reclamos históricos, ¿cierto?, por el derecho a una salida al mar que antes tuvo, el país se ha afectado mucho económicamente y limitado con su comercio exterior e interno. Acá tenemos, ¿cierto?, los que recordamos algunas imágenes del presidente de Bolivia con un letrero que dice Mar para Bolivia. Ya. Ahora, la relación, ¿cierto?, de hombre indígena y hombre blanco. También de las tantas consecuencias actuales con lo relacionado con lo sucedido, ¿cierto?, con la guerra del Pacífico, tiene relación con esto de ser hombre indígena y hombre blanco, o el mestizaje también, ya que los indígenas de hoy día, que son los mapuches principalmente, le exigen al Estado chileno una identidad cultural porque se sienten, ¿cierto?, excluidos y también discriminados como pueblos indígenas. Este predominio de hombre blanco frente al no blanco preocupa y produce una negación, en este caso de nuestro país, respecto al mestizaje que ocurrió desde esa época hasta hoy en día. ¿Qué pasa principalmente? Que existen también para estos pueblos una gran brecha social eh, que marca, ¿cierto?, a los pueblos indígenas con la sociedad mestiza.
Principalmente estos pueblos se fueron excluyendo y se fueron agrupando en los lugares del sur de Chile, en los sectores cierto, más urbanos, y se mantuvieron estos pueblos en esos sectores, pero creando una brecha social muy amplia entre las personas que viven en la ciudad y que se podría decir que pertenecen a la sociedad mestiza o blanca, donde pudieron, ¿cierto? Las personas pueden desarrollarse, pueden estudiar y pueden, ¿cierto?, ampliar su ámbito social y cultural y también económico. A diferencia de este pueblo indígena que se quiere mantener, ¿cierto?, con sus costumbres y su cultura, por lo cual estos pueblos se mantienen un poco más, ¿cierto?, pobres y con faltas de recursos tanto económicos, ¿cierto?, y culturales, a diferencia del pueblo blanco. Y además de estos, se predominan ciertas leyes en el Estado que hacen que se despoje de sus tierras a los pueblos, ¿cierto?, ancestrales, lo cual principalmente los indígenas le exigen al Estado chileno el reconocimiento de su identidad cultural y quieren a cambio beneficios económicos por los daños causados durante estas largas décadas. La discriminación que sufren los mapuches ya no solo se refleja en los índices de pobreza del pueblo, sino también en las brechas sociales, como lo explicaba anteriormente. ¿Cuáles son los reclamos principales de estos pueblos? ¿Cierto? Que pueden agruparse principalmente en la autonomía jurisdiccional, lo puedo decir bien, que significa que ellos puedan tener su propio derecho, la recuperación de tierras ancestrales. También quieren ellos la libertad económico-productiva y el reconocimiento de su identidad cultural. Que, por lo tanto, significaría que ellos tendrían que, o ellos quieren, una autonomía política y una organización de instituciones como, por ejemplo, tener su propio parlamento autónomo mapuche o una reconstitución de sus terrenos, aparte ocupados históricamente por los pueblos mapuches, incluyendo el control y la propiedad sobre los recursos territoriales, como agua, subsuelo, aire, bosques, animales, etc. El respeto al sistema normativo mapuche ante la reforma del Código de Procedimientos Penales, ¿ya? Y el retiro de las empresas forestales del territorio mapuche. Recordemos, ¿cierto?, que en el sur de Chile, especialmente las regiones a las que pertenecen a nuestros pueblos mapuches, hay grandes cantidades de empresas forestales que son dueños, ¿cierto?, y predominan en los territorios, ¿ya? Y están forestados todos esos terrenos, ¿ya? Entonces los terrenos que son de los pueblos ancestrales son muy pequeños o minoritarios en relación a los que pertenecen a las empresas, ¿cierto?, madereras. Y la exclusión de la indígena, ¿cierto?, la negación la negación del mestizaje, se tradujo en un racismo, se podría decir, encubierto y disfrazado y presente en todos los niveles de la sociedad, que acompaña permanentemente a una estratificación social, o sea, la diferencia o brecha social. Sin embargo, los rostros negados de los indígenas y mestizos tienden a reaparecerse y solo un entorno al que la irrupción de nuevos movimientos sociales, como estos movimientos feministas que han existido, o ecologistas, o homosexuales, han permitido, ¿cierto?, poner en tapete de discusión la política de las identidades y también en el contexto de la problematización, ¿ya?, de la escritura de la historia. ¿Ya? Entonces, eh, vimos todo el tema, ¿cierto?, de la independencia de Chile y la Guerra del Pacífico. Concluimos, ¿cierto?, el tema de la
legado de la administración, la otra cara de la moneda y las consecuencias para Chile en estos periodos y, cierto, la mirada de hoy en día respecto a las relaciones que ocurren entre el hombre indígena y el hombre blanco y la otra cara de la moneda respecto a lo sucedido con los países como Bolivia en este caso, con sus pérdidas económicas al no tener salida al mar. Les agradezco, estudiantes, les solicito que vean el video, que tomen apunte de lo que se vio en la clase y de lo que vean en el video, que lo estudien y me coloquen las preguntas para que las podamos responder en los próximos días para, ¿cierto?, resolver esas dudas. Que estén muy bien, cuídense mucho y que tengan un muy buen día. Que estén bien, nos vemos pronto.